Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy, 1 de diciembre, que podamos iniciar este mes con la bendición de Dios y también escuchando nuestro devocional diario. Les invitamos a que podamos escucharlo todos los días, a que podamos compartirlo a más para que esto sea de bendición a otras personas. El día de hoy lleva por título Fe, esperanza y amor, estando en Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 8. Así dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, en quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Fe, esperanza y amor. El día de hoy vamos a revisar 3 puntos con los cuales podamos iniciar este mes. El primero es la oración, elemento del creyente. Ah, en este punto prácticamente nos estamos saltando al versículo 3, pero voy a hacer una pequeña recapitulación del versículo 1 y 2. Podemos profundizar demasiado. ¿Por qué? Porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y tan solo en esto, por la voluntad de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, debemos de buscar en la palabra, debemos de conocer la Biblia, debemos de leer la Biblia, debemos de tener esa comunión, como cuando deseamos conocer a una persona, le preguntamos cuál es su color favorito, qué es lo que te gusta comer, qué es lo que no te gusta comer. Aquí en la Biblia nosotros conocemos qué le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios, cómo nosotros podemos vivir en santidad, cómo podemos darle gloria en cada una de nuestra forma de vivir, y también conocemos lo que es la voluntad perfecta de Dios. Entonces, podemos seguir hablando con respecto a esto, pero es este aspecto. Pablo fue apóstol, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Y después, ¿quién más estaba ahí? El hermano Timoteo, fiel colaborador en el ministerio del apóstol Pablo. ¿A quiénes se le escribió? Como se mencionaba ayer, se le escribió a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos y fieles, santos, un santo, una palabra que significa apartado para uso exclusivo de Dios. Entonces eran personas apartadas para el uso exclusivo de Dios y que eran fieles, hermanos por la gracia del Señor y que se ubicaban en Colosas. A ellos les dijo, gracia, favor inmerecido por parte de Dios y esa paz que proviene del Señor a cada uno de ustedes, de Dios nuestro Padre, principalmente Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos adoptados. Eso es algo muy, muy hermoso. Entonces tenemos todo este preámbulo, gran preámbulo que nos da para mucho tiempo para profundizarlo, pero eso es lo que le estaba diciendo. Pablo, siervo, ministro del Señor, por puro afecto de la voluntad del Señor, que me acompaña también el hermano Timoteo, les escribo a ustedes que son apartados, que se han consagrado a Dios y que son fieles hermanos, que están en Colosas, gracia, el regalo del Señor y paz a cada uno de vosotros. Pero, ¿qué es lo que le está diciendo? Ahora sí, la oración, elemento del creyente. Les está diciendo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que se caracteriza o algo que en el ministerio del apóstol Pablo y en las cartas del apóstol Pablo y también en el libro de los Hechos, lo que nosotros podemos notar es que la oración ha estado presente todo el tiempo. La oración, la oración, la oración. E inclusive en el libro de los Hechos, lo que caracterizaba a los creyentes era la oración. Y lo que se le insta a todos es la oración.
¿Por qué? Porque la oración y la lectura de la palabra no son obras que el creyente debe de hacer para asegurar algo. No, es una responsabilidad del creyente, prácticamente como respirar. Entonces, si nosotros respiramos y también sentimos la necesidad de comer porque es algo que viene propio de nosotros, la oración es así, al igual que la lectura de la palabra. Pero les dice siempre orando. O sea, no es que todo el tiempo iban caminando, iban orando. Se acostaban, iban orando. Estaban platicando y estaban orando. No, no, no. Tampoco hay que llevarlo al concepto al extremo, sino que les dice que era algo constante. Todos los días se enfocaban en qué? En desarrollar esta acción que es la oración. ¿Y cómo la plantea? La oración dice, orando por vosotros, específicamente por la iglesia. Damos gracias a Dios, a través de esa oración le agradecemos a Dios. Dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es hijo por derecho y nosotros somos hijos por adopción. Entonces, pero le estaba dando gracias a Dios. ¿Por qué le estaba dando gracias? Bueno, como segundo punto es una vida que refleje el Evangelio. Los elementos del creyente principalmente, bueno, el elemento del creyente es la oración. ¿Por qué? Porque es algo, debe ser inherente en nosotros. Pero le dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Describe estos elementos, describe los elementos de, dice, habiendo oído de vuestra fe, del amor y de la esperanza. ¿Qué nos recuerda estos tres elementos? Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, le está diciendo, le damos gracias a Dios por esas características que hemos notado en ustedes. Los hermanos de Colosas no eran perfectos. ¿Por qué? Porque obviamente les dice, capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. No eran perfectos los hermanos de Colosas, batallaban, tal como nosotros batallamos con el pecado que mora en nosotros. Pero ellos estaban identificando con estas cuestiones y la verdad fue algo bueno. ¿Por qué? Porque si revisamos una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió, que fue la carta a los Gálatas, en esta carta, pues definitivamente dice, gracia paz a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio, y empieza exaltando a Dios, y después el versículo 6, estoy maravillado tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Les empieza a decir, ustedes fallaron en esto. No obstante, a la iglesia de Colosas le dice, he escuchado muy buena referencia de ustedes. ¿De qué? He oído de vuestra fe en Cristo Jesús, principalmente de la fe, de la confianza que en el Evangelio. Recordemos que en algunas partes de la Biblia, cuando dice la fe, se está refiriendo al conjunto de doctrinas que vienen en el Evangelio y que deben de ser parte del creyente. Entonces dice, he escuchado de la fe en Cristo Jesús. Muy buen elemento. Después, del amor que tenéis por todos los santos, por todos los hermanos, sin importar si los conocen o no los conocen, pero son creyentes y ese amor, ese afecto que fraternal y a través de qué, del amor que es por parte de Dios, el amor ágape. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. No que ustedes están esperando una recompensa terrenal, sino que saben que su galardón, su recompensa está en los cielos, quien es Cristo Jesús. Verle cara a cara, conocerlo, estar en su presencia para adorarle. Entonces, les está diciendo, tienen la fe, tienen la esperanza, tienen el amor. ¿Cuáles son? Podemos plantearnos la pregunta, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Reflejamos acaso la fe, la esperanza, el amor? ¿Cómo nos direccionamos como creyentes? ¿Estamos actuando? ¿Podemos decir que definitivamente nuestra vida refleja el Evangelio? Podemos plantearnos esas interrogantes y podemos decir, ok, oro,
Ok, no oro todos los días, me falta por acá, en ocasiones he dejado de orar. Entonces te invito a que podamos orar todos los días, que puedas igual, si en tu iglesia local tienes servicios de oración, participa del servicio de oración porque es algo hermoso, es algo que se nos insta. Y después estoy reflejando el amor a pesar de que mi hermano se esfuerce por complicar todo. Nosotros debemos de reflejar el amor y que el Señor ayude a cada uno de nosotros. Dice, Él va a dar la justa retribución a cada uno de acuerdo a sus acciones. Entonces es eso. Y como tercer punto es fruto en el aprendizaje. Versículo 6 que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué fue lo que oyeron? Versículo 5, la parte final, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Al momento de que ellos escuchan el Evangelio, dice, aquí me parece interesante cuando dice que ha llegado hasta vosotros, hasta ellos llegó el Evangelio, así como a todo el mundo. No se refería a que el Evangelio haya alcanzado a todo el mundo, sino que se estaba refiriendo al mundo que ellos conocían. No que existía otra tierra, no, sino que se estaba refiriendo al imperio romano de aquel día. Quiere decir que el Evangelio en ese tiempo había llegado a los lugares más alejados del imperio romano y quizá había cruzado hasta lo que nosotros conocemos como Gran Bretaña. Entonces, el Evangelio se había expandido. Y en eso que ellos habían escuchado del Evangelio, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis, y ellos también que lo aprendieron del hermano Epafras, como veíamos en nuestra introducción, que era un consiervo y fiel ministro, y dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Me quiero centrar en esas últimas cuestiones, llevar fruto. Hemos escuchado el Evangelio, hemos reflexionado en el Evangelio y en ocasiones hemos practicado el Evangelio. Pero, eso es lo que quería decir, ¿en ocasiones? ¿Cómo que en ocasiones? Debe ser una práctica diaria. ¿Por qué? El Señor Jesús en Juan 15:1 dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y algo hermoso que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es una invitación. Todos estos devocionales, si los podemos conjuntar, es una invitación. ¿A qué? Principalmente al temor al Señor, a la sabiduría. Después a los principios prácticos, Efesios. Después regresar a esos aspectos que es la sabiduría en la vida diaria. Después saber que Dios nos hace un llamado a tomar en serio lo que es la vida del Evangelio, Sofonías, y ahorita nos hace un llamado para reconocer, examinar nuestra vida y poner a prueba si estamos dando como resultado estos elementos. Y si es así, gloria a Dios, persistamos en ello. Pero si no, el Señor nos hace una invitación, que podamos, ¿qué? Orar. Porque en Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos orar, porque a través de Él, Él nos abre la invitación. Después, estamos aplicando lo que es el Evangelio, estamos amando al Señor, tenemos fe en la doctrina que hemos aprendido, en la palabra viva y eficaz. ¿Estamos amando a nuestros hermanos? ¿Estamos esperando que del Señor recibiremos todo? Y principalmente, ¿estamos llevando fruto? Y si estamos llevando fruto, desear que el Señor nos limpie cada día. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Qué hermoso. Que este día podamos terminar con esto. Permanezcamos en el Señor y el Señor va a permanecer en nosotros por el puro afecto de su voluntad. El Señor les bendiga. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que vivían en sombra de muerte ha resplandecido una luz, porque un niño nos es nacido, del cielo nos ha llegado.